El segmento de mercados de capital es sin duda uno de los más sofisticados y completos dentro del mundo de la banca de inversión. En la sesión anterior lo estuvimos analizando y explicando desde una perspectiva más cercana al equity, a la renta variable, a cómo se realiza un proceso de IPO, cómo se realiza una ampliación de capital, cuáles son las tendencias. Sin embargo, no podemos ser unos grandes analistas de mercados de capital si olvidamos pues, la otra estructura de balance con las que las compañías se pueden financiar. Esto implica entender el mercado de deuda, entender el mercado de la renta fija y que vamos a analizar en el día de hoy. Adicionalmente, te recomiendo que tienes un vídeo súper útil para entender el mercado de renta fija, para entender qué es un bono y que te dejaré en la descripción. Se trata de un manual de 1 hora en la que, hago un repaso completo de todos los términos que necesitas para comprender cómo se crea un bono y cuál es la terminología clave para que cuando estemos leyendo un folleto o estemos leyendo cualquier tipo de información, pues lo puedas tener todo muy interiorizado. Sin embargo, en el día de hoy nos vamos a centrar más desde la perspectiva de cuáles son los roles de la banca de inversión. Recordemos que se trata de un asesoramiento a clientes corporativos en la toma de decisiones de inversión y por lo tanto hoy vamos a hablar más de la originación y de la colocación de estos bonos y no tanto en aspectos técnicos como la TIR, los cupones, que pese a que los mencionaremos no es el caso de este vídeo. Por lo tanto, con estos dos pues creo que queda muy claro todo lo que vamos a ver con respecto a los mercados de deuda. Adicionalmente, y como hemos estado viendo a lo largo de todo este curso, de forma genérica se suele hacer una contraposición entre lo que sería pues un préstamo, lo que sería el concepto de lending frente al concepto de mercados de capital, que en este caso, si hablamos de deuda, nos estamos refiriendo al mercado de bonos. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeñito resumen, ¿vale? Un esquema muy sencillo y que creo que os va a venir muy bien. Por un lado tenemos el concepto de lending, donde aquí nos podemos referir, por un lado, pues a la financiación bancaria, que suele trabajar o que suele, centrarse en tramos más senior de financiación, que es lo que podemos mencionar como, o que podemos darle el nombre de TLA, Term Loan A. Y esta financiación bancaria, a su vez, puede ser o bilateral o puede ser sindicada, en la que si participan, pues uno o varios bancos en las que hay un banco agente que se encarga de coordinarlo. Y luego, por otro lado, tenemos lo que se conoce como Direct Lending, que trabaja o que se enfoca en los tramos más junior y que es lo que se conoce como TLB, ¿vale? En segundo lugar, tenemos los mercados de capital, donde aquí hablaremos, pues obviamente, de bonos, ¿vale? Este sería DCM y bonos. ¿Vale? Por lo tanto, nos viene muy bien esta tabla extraída del libro Fundamentos de Financiación Corporativa de Pedro Garrido y que pues, nos hace una explicación, una comparativa muy chula, sobre todo para entender pues, la casuística de cada una de ellas, ¿vale? Lo primero, pues es hablar del precio. Obviamente dependerá mucho de los tipos de interés, dependerá mucho de ciertas variables, pero por lo general un préstamo suele ser, y me refiero a un préstamo corporativo, no un préstamo personal de cualquiera de nosotros o nuestra hipoteca, los préstamos suelen ser más baratos. Es verdad que aquí, pues en los bonos, conforme nos vayamos yendo al high yield, que luego hablaremos de lo que es un rating, pues veremos cómo cada vez se va encareciendo, pero porque el prestamista está asumiendo más riesgo. Con respecto al tiempo de ejecución, pues obviamente un préstamo y sobre todo si es bilateral, que solo hay un banco, pues también va a ser menor y aquí pues tendremos que tener en cuenta a todos los inversores y tendremos que tener en cuenta la casuística del mercado en ese momento de la emisión. Con respecto a los requerimientos de información, pues aquí tendremos que crear un documento que es, digamos, un prospecto en el que estamos hablando de todo lo relacionado con la emisión, con la compañía, los factores de riesgo, etcétera, y obviamente pues en los bonos va a ser mayor que pues a lo mejor una negociación con un contrato en la que estamos pues yendo a nuestro banco para pues refinanciar cualquier otro tipo de cosas. Con respecto a la sensibilidad al momento de mercado, pues aquí estamos hablando de que estamos listados, de que ese bono está cotizando, pues obviamente tendremos una mayor sensibilidad, un mayor impacto a lo que ocurra en el mercado. Penalización por amortización anticipada, esto dependerá obviamente de los contratos, pero de forma general
Los bonos suelen tener algún tipo de cláusula con respecto a penalizaciones, porque le devuelves el dinero a esos inversores y lo tienen que volver a reinvertir. Es un riesgo que hay que tener en cuenta. Restricciones contractuales, veremos que los bancos, sobre todo en el bilateral, pues son un poco tiquismiquis, se ponen ahí pues a apretarte, y es verdad que sobre todo si somos una empresa muy grande con muchísima solvencia y queremos ir a mercado, pues básicamente el mercado nos conoce y ya no nos va a limitar tantísimo. Es verdad que aquí hablaremos de lo que se conoce como covenants, como condiciones que vamos a tener que asumir, tanto positivos, negativos, etcétera, con respecto pues a la propia emisión y la capacidad de endeudamiento que tiene después de haber hecho esa emisión la compañía, pero bueno, al fin y al cabo suelen ser un poquito menores que lo que nos aprieta un banco cuando estamos solicitando el préstamo en este caso, ¿no? O sobre todo pues que si la solicitud de avales, etcétera. Con respecto a los plazos, pues un préstamo suele estar entre 3 y 7, y los bonos, pues bueno, hay incluso bonos soberanos que están emitidos a 100 años, ¿no? Para que os hagáis una idea. Y luego liquidez en el mercado secundario, pues obviamente si aquí estamos a mercado va a ser mayor por la parte de los bonos. Por lo tanto, este sería el primer punto. Con esto aterrizamos dentro de este mundo del Debt Capital Markets y que nos sirva sobre todo para tener pues un esquema mental y que nos ayude a progresar con el resto de cosas que vamos a explicar a continuación. Por lo tanto, y entendido esto, vamos a hacer un pequeñito repaso de algunos de los términos y puntos clave que son necesarios, digamos, desde la perspectiva del entendimiento de un bono, para que todo lo que vamos a ver a continuación pues también lo entendamos bien, ¿vale? Por una parte, cuando nos referimos a emisor, pues siempre va a ser a esta entidad que está pues solicitando financiación. Ya puede ser pues un corporate, ya puede ser una entidad pública, ya puede ser, pues no sé, una comunidad autónoma, un gobierno, ¿no? Para que entendáis que la casuística de financiación es muy amplia. Tenemos también el principal o nominal total del bono, que es la cantidad que se está solicitando. Pues puede ser un bono de 10 millones de euros, un bono de 100 millones de euros o de 200 millones de euros, ¿no? Aquí también una cosa interesante es que dentro de una emisión, por ejemplo, puede ser una emisión de 100 millones de euros, pues puede haber 5 tramos, ¿no? 5 tramos de 20 millones de euros cada uno de ellos, y en función de la seniority o en función de un montón de cosas, de elementos que estarían reflejados, como digo, dentro del prospecto y dentro de la propia emisión, pues cada uno puede tener pues un tipo de interés diferente, ¿vale? Este puede ser pues al 3,2 y este puede ser pues al 3,0, ¿vale? Simplemente para que lo entendáis. Puede haber diferentes clases de bonos, por hacerlo sencillo. Después tenemos el cupón. Obviamente, teniendo en cuenta ese interés, pues si es una emisión de 100 millones de euros y que está pagando pues un cupón del 5%, pues ya sabéis que en cada pago esa compañía tiene que sacar de su caja pues 5 millones de euros. Después tenemos el vencimiento o madurez, que obviamente pues será el número de años a la cual la compañía tiene que haber digamos, pues hecho frente a todos los pagos y a toda la estructura de obligaciones que tiene pues a la hora de estructurar el contrato. Lo más común pues suelen ser bonos en los cuales tú estás pagando un cupón en cada uno de los años, ya sea pues anual o semestral. Esos cupones pueden ser anuales y semestrales. Siguiendo este ejemplo de 100 millones de euros, pues pagaríamos 5, 5, 5, 5 y luego pondríamos 5 y 100, que sería el principal, ¿vale? Existe pues tipología, digamos, esto sería pues un bono normal en la que tendríamos pues una devolución bullet pues al final, ¿no? Luego también hay otras metodologías como balloon, o tenemos otras en las que se va amortizando. Bueno, hay estructuras que son diferentes, pero en cualquier caso lo que debemos de entender es que existe un emisor que recibe 100 al principio y que luego pues existe un calendario de pagos con una serie de intereses, que es lo que se denomina como cupón. Ese cupón está calculado frente al principal o nominal total del bono, y que por lo tanto a la finalización de ese contrato la compañía tiene que devolverlo, ¿vale? Y esto es principal que lo entendamos. Ahora, otro elemento también que me gusta recalcar es que obviamente estamos hablando de la terminología bono como algo muy genérico, pero es que hay matices, ¿no? Porque cuando nos referimos, por ejemplo, a instrumentos de renta fija que son muy de corto plazo,
hablaremos de lo que se conoce como mercado monetario y letras del tesoro, que ahora mismo pues están muy de moda porque están pagando una rentabilidad pues bastante alta, ¿no? Para lo que teníamos tiempo atrás. El mercado de bonos, puramente dicho, viene a estar entre los 2 y 5 años. Hay algunos libros de teoría que hablan pues entre los 2 y 7, ¿vale? Aproximadamente. Y luego nos encontramos con el mercado de obligaciones, que viene a ser como bonos a largo plazo y que, bueno, pues por esa condición, ¿no?, de que el plazo temporal es largo, pues le cambian el nombre y hablan de obligación. No es incorrecto hablar de bono en su conjunto, pero obviamente si queremos hilar fino y si nos estamos, digamos, introduciendo en este mundo o estamos en una conversación con alguien y nos habla de obligación, pues enseguida, ¿no?, debemos de saber que es pues un bono a mayor plazo temporal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también os matizaba la diferencia entre un préstamo en cómo se estructura la financiación, los plazos, términos del contrato y garantías. Todo eso lo que también va a crear es que obviamente una compañía, por su perfil de riesgo, por el perfil de la emisión, por la calidad que tiene con respecto pues a su negocio, por la capacidad que tiene de generar flujo de caja libre que sirve para pagar deuda, todo eso es lo que permite a las agencias de rating, que yo creo que muchos de vosotros ya las conocéis, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, que son, digamos, como las más relevantes, pues son aquellas que desarrollan una serie de metodologías en la que se junta un análisis cuantitativo y cualitativo para darle a las compañías y a las emisiones lo que se conoce como un scoring, ¿vale? Esto es básicamente un rating en el que le dan una nota, pues obviamente las notas más elevadas, que son las que veis aquí, y las peores en función de lo que considera esa compañía, esa agencia de rating, con respecto a la calidad y a la capacidad que tiene ese emisor de devolver o de cumplir, ¿no?, sus obligaciones de pago en un plazo entre 12 y 18 meses, ¿vale? Sería más o menos. Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque de normal los ratings suelen ser, están muy bien elaborados, rascan mucho en la estructura de deuda de la compañía, en si existe pues de alguna manera una filial o existe una matriz, si estamos más lejos o más cerca de lo que son los flujos de caja, si existe por el camino pues algún deudor que tiene una prelación de cobro por encima de la nuestra, ¿no? Y tienen aquí pues una serie de análisis que vienen muy bien, sobre todo para que los inversores pues puedan entender cuál es el nivel de riesgo al que se están enfrentando. Pues obviamente aquí la calidad es mayor, pero obviamente vamos a tener pues un porcentaje de rentabilidad menor, y aquí al revés, ¿no? Pues tenemos más riesgo y por lo tanto se nos pagará pues un poquito más de dinero, pues obviamente por estar admitiéndolo, ¿vale? No hace falta que lo sepamos todo, simplemente que cada uno de estos niveles es lo que se conoce como notch, y obviamente pues a medida que vamos bajando pues la calidad crediticia se va perdiendo y que por lo tanto debemos de ir digamos solicitando o debemos de ir pues de alguna manera exigiendo más rentabilidad obviamente a quienes estamos financiando. De esta forma, y como habréis podido comprobar, la emisión de un bono es un proceso complejo, es un instrumento que no es sencillo y en la cual pues existen muchísimas variables y obviamente en la que existe o hay muchísimo dinero en juego. Para ello me gustaría también explicaros pues, la idiosincrasia y todos los players que se encuentran participando en un proceso de emisión y de venta de un instrumento de renta fija. Como podréis observar también en esta zona central, aquí es donde me encuentro yo. Nosotros, pues como responsable de emisiones de deuda dentro de la Bolsa de Viena, me encargo de asesorar tanto a los originadores como a los colocadores en ciertas fases del proceso de lo que sería pues la creación del bono y que esos procesos pues se realicen de forma eficiente. Y obviamente pues bueno, creo que es una parte muy importante y que obviamente pues te obliga, ¿no?, a tener que saber un poquito de los dos lados. Fijaros, aquí tenemos el emisor, este demandante de dinero, esto es lo que se conocería como sell side desde el punto de vista del banco que está asesorando, y si nos vamos al otro pues estaríamos con el buy side. Cuando nos referimos al sell side, pues originación, y cuando nos referimos al buy side, pues aquí básicamente colocación, ¿vale? Entonces, fijaros aquí porque también existen asesores legales, auditores,
agencias de rating, paying agents. Bueno, esto hay veces que son sponsors, ¿no? Que ayudan sobre todo a que esto se realice de forma correcta, y luego pues el clearing system, que esto pues viene a ser otra referencia que está muy unida con respecto a las bolsas, en las cuales pues bueno, se netean, se registran las operaciones, cuando se realiza una compra pues se verifica y se da el ok de que ese bono pues ha sido transmitido, etcétera, ¿no? Pero bueno, donde me quiero quedar es que por un lado entendamos el proceso de originación, que es la propia creación de ese bono y en la que participan también los despachos legales. Hay veces que los bancos son muy grandes y lo pueden hacer todo, equipos de DCM que son muy, muy grandes, y luego, como digo, pues aquí tenemos parte de colocación. ¿Esto también qué incluye? Pues que debemos de entender cómo se produce el proceso de emisión de un bono. Para ello me vuelvo de nuevo a una tabla súper útil del libro de Fundamentos de Financiación Corporativa de Pedro Garrido, y en la que nos establece que existen 4 fases. La primera es la obtención del rating o due diligence, creación de documentación, marketing o promoción, y luego por último pues la creación del libro, ¿no? Que es la venta pura. Con respecto a la obtención del rating y proceso de due diligence, que suelen estar más o menos a caballo, ¿vale? El rating, como digo, es una agencia externa que realiza el análisis bastante exhaustivo, ¿no? De toda la estructura de deuda, de cuál es digamos, pues la capacidad de pagar, aspectos cualitativos también de la compañía, del management, de todo, ¿no? Y al final, pues, dice, pues bueno, tienes un AA, por ejemplo. Proceso de due diligence, que lo que viene a ser es determinar o dar el ok de una forma, digamos, auditada, de que lo que tú estás mostrando pues es lo que dices que es, ¿vale? Que esto también es muy importante. Y después ya pasamos a la fase de la documentación, ¿vale? La documentación, que es muy amplia. Aquí os dejo pues algunos de los elementos, digamos, más comunes. Tenemos el Offering Circular, Purchase Agreement, opiniones legales, Comfort Letter, Listing Application, que esta pues bueno, es la que realizan a nosotros, ¿no? Como bolsa. Tenemos el Memorandum, y luego pues bueno, en el caso de que se produzca pues una rueda de prensa en la que pues bueno, se hace público, ¿no? Que se va a hacer la emisión del bono. Con ello pasamos a una vez ya esto ya está creado, una vez ya hemos obtenido el rating, etcétera, pues lo que se va a empezar pues es un periodo de marketing, de venta, muy similar a lo que estuvimos viendo en la sesión anterior relacionado con las IPOs, y en la que pues los bancos van empezando su roadshow para vender las bondades de esa emisión, y en la que obviamente pues lo que quieren es llenar el libro para que luego pues exista sobredemanda y poder hacer un allocation completo de todos esos bonos, ¿vale? Para que lo veáis de forma sencillita, y que estuvimos viendo en la sesión anterior también, tenemos el emisor. Aquí es donde participa también pues digamos, el originador, el bono ya se ha creado, etcétera, y entonces lo que dice es, oye, pues ahora necesito colocar este bono. De normal, y sobre todo si es una venta muy grande, pues existe lo que se conoce como un lead arranger, que viene a ser como un coordinador global que se encarga de facilitar la información y de facilitar pues todo lo que necesiten los bookrunner, que bookrunner vamos a llamar que son los que llenan el libro, y pues obviamente luego hay otros más pequeñitos que están por debajo, ¿vale? Es decir, esto al final se va drenando y obviamente pues llegamos a pues desde colocadores más grandes a otros subcolocadores. Interesante es entender que los que de verdad pueden meter una orden dentro del libro son los lead arranger, es decir, el coordinador global, y los bookrunner. Los que no tienen acceso a los libros son los co-manager o, digamos, pues los fondos de abajo, o los que pues hacen una venta incluso retail, o que al final pues lo colocan dentro de sus propios fondos. Esto es simplemente que entendamos pues cuál es el proceso de drenaje desde que ese bono está creado hasta que el bono es vendido. Sin embargo, ahora nos falta una última variable, que es la que vamos a explicar, y es cómo podemos determinar el precio exacto al cual una emisión de deuda tiene sentido. Y para ello hay diferentes fórmulas, pero os voy a enseñar una que desde mi perspectiva pues creo que es la más utilizada, y la que desde un punto de vista preliminar os va a dar muchísimo conocimiento y un elemento diferencial con respecto a cualquier tipo de proceso de selección, o básicamente para que podáis entender pues cómo digamos, esta casuística o estos análisis se llevan a cabo. De esta forma lo que vamos a tratar de hacer es poner un ejemplo simple para que entendáis principalmente la estructura.
Es decir, va a haber términos que son nuevos, va a haber términos que a lo mejor no hayáis escuchado nunca, pero con lo que quiero que os quedéis es, digamos, de manera general, con la idea de que esto es un proceso muy estandarizado y que cuando hayáis hecho 4, 5, 6, básicamente os lo vais a saber de memoria, ¿vale? Por lo tanto, pese a que veáis que ahora hay palabras, ¿no?, que son nuevas, reoffer, mid-swap, etcétera, que nadie se preocupe, porque bueno, primero lo vamos a explicar y segundo, que es una metodología que se suele utilizar de forma muy, muy común y que por lo tanto, pues a lo poco que ya lo hayáis trabajado, os vais a sentir muy cómodos con ello, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una emisión de un bono, pues de 500 millones de euros a 7 años. Entonces, cuando hemos hecho pues hemos hecho el roadshow y hemos pasado por los institucionales y les hemos preguntado, oye, ¿cómo ves esta emisión con este rating? ¿Qué te parece? Etcétera. Lo que nos van a decir es, vale, me parece bien esta emisión, pero de forma general, de forma media, yo lo que le voy a exigir es un spread extra de 200 puntos básicos, es decir, de lo que se esté pagando a mercado más un 2%. Ese 2% extra que estamos mencionando es lo que se conoce como reoffer spread, es decir, es como el spread para que yo entre a comprar un bono con esta casuística en comparación con lo que se está negociando de algo similar en el mercado, ¿vale? Por eso le llamamos spread, horquilla, como ese extra que, digamos, el emisor pues tiene que pagar, ¿vale? Entonces, aquí entra en juego lo que se conoce como mid-swap, ¿vale? ¿Qué es esto del mid-swap? Pues es la media aritmética entre la oferta y la demanda de una tasa de intercambio con un vencimiento específico. Me explico. Aquí hemos dicho, ¿no? Pues que tenemos un plazo a 7 años. Entonces nos vamos a ir a la oferta y la demanda de cómo se está intercambiando los tipos de interés. Un swap básicamente es un tipo de cambio de interés, es decir, cuál es el precio al que se está negociando un intercambio con un vencimiento similar. Vamos a poner en este caso que el mid-swap a 7 años comparables de 3,65 y que tiene obviamente en cuenta la tasa libre de riesgo y ya tenemos, digamos, esa yield que se está pagando a mercado. Pero ¿qué hemos dicho? Que anteriormente los inversores nos están exigiendo la yield que se paga a mercado, la yield que el propio mercado se está autorregulando y en la que se están produciendo intercambios a un mismo vencimiento, pero además a esto hay que sumarle el spread, es decir, el extra por riesgo, por lo que sea, ¿no? Por aquello que no ven o sea, aquello que nosotros no vemos, pero que los inversores sí, pues ya sea primas de liquidez, disposición, aversión al riesgo, posibilidades futuras de default, todo, ¿no? Y entonces cogemos el spread, es decir, el extra que nos exigen frente a lo que se está pagando en mercado. Y entonces esto es 3,65. Le sumamos el 2% anterior, los 200 puntos básicos, y llegamos a un reoffer yield de 5,65, ¿vale? Entonces este sería el precio, vamos a decir, general al que los institucionales admitirían o sea, es decir, plantearían una orden en función de las cantidades que cada uno quiera, pero que lo ven en mercado, es decir, asumiendo el margen, asumiendo el spread que ellos te están solicitando por todos esos riesgos que ven, más lo que se está pagando en mercado, porque obviamente pues no te van a pagar, no van a querer comprar algo que esté pagando menos que lo del mercado, porque si no, para ello ya compran bonos americanos o lo que sea. Y entonces, ese sería la yield. Pero, y esto me voy a pasar un poquito porque creo que es un poco técnico, pero que lo entendamos, la yield no deja de ser como la TIR que tiene un bono, es decir, la tasa interna de rentabilidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo fijamos el cupón? ¿Cómo fijamos el precio de compra de si un bono pues está a la par, está bajo par? Y aquí me meto en un concepto que hemos hablado mucho desde el punto de vista del CFA y que, bueno, no deja de ser otra cosa que meter datos en la calculadora, ¿vale? El primer elemento que debemos de entender es, bueno, ya tenemos un reoffer yield que es 5,65, la suma de 3,65 más 2, ok, eso ya lo tenemos. Y ahora lo que debemos de hacer es, oye, entendiendo que esto es la TIR, que ya la tenemos por aquí, sabemos cuál es el número de años y sabemos cuál es la cantidad que debemos de devolver al final. Nos faltan dos incógnitas. La primera, el cupón. Y la segunda, cuál es el present value, es decir, cuánto tienen que pagar los inversores a día de hoy para que, cobrando los cupones que ahora vamos a calcular, obtengan una yield
que sea exactamente igual a la que acabamos de calcular. Entonces, de una manera, pues esto es un estándar de mercado, no me preguntéis por qué se realiza así, pero fijaros que siempre se hace un redondeo en octavos superiores. Esto implica que sería 0,125, 0,250, 0,375, 0,5, 0,625, etc. Entonces aquí, fijaros que nosotros teníamos un reoffer yield de 5,65, pero el más cercano al 5,65% es el anterior. Entonces nos vamos a quedar con el inmediatamente anterior. Entonces, en vez de ser 5,65, el cupón va a ser de 5,625. ¿Vale? Entonces, ese 5,625 lo vamos a meter en nuestra calculadora. Y si yo le meto el valor final, el número de años, la TIR y el cupón, automáticamente obtengo un precio de en este caso de 998,58. Esto en el caso de que fuesen bonos pues de 1.000 euros. ¿Vale? Entonces, lo que nos está diciendo es que obviamente al final de todo este cálculo, un inversor que quiera comprar un bono, ¿vale? La emisión es total de 500 millones de euros, pero pongamos que cada bono unitario tiene un valor de 1.000 euros. Pues el inversor está comprando ese bono a 998,58, va a recibir un cupón, en este caso anual, de 5,625% y que la tasa interna de rentabilidad, la TIR barra yield, es de 5,65%. ¿Vale? Entonces, con todo ello, obtendríamos, por una parte, cuánto hay que pagar, cuál es la rentabilidad y cuál es el cupón que obtienen los inversores. Y todo esto se produce en un entorno en el que, habiendo hecho el roadshow y habiendo hecho toda la parte comercial, los inversores, con toda esta información, de los cuales tú, la mayoría, ya sabes que te van a aceptar estas condiciones, empiezan a lanzar las órdenes y empiezas a llenar el libro. Y con este proceso, una vez vendido, pues la compañía cierra por completo la emisión y obviamente pues ya se puede encargar de llevar a cabo pues el proyecto, de llevar a cabo pues sus actividades digamos operativas o pues digamos poner en marcha esa financiación que está llevando a cabo. Obviamente los plazos convenientes, tiene que devolver ese dinero y al finalizar el bono pues obviamente toda la deuda tiene que estar pagada, ¿no? Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Disculpad porque al final pues nos hemos pasado un poquito de técnicos, pero es que quería explicaros esto, porque hay veces que veis pues ahí que si la yield, que si el cupón, que cómo se calcula, etcétera, y es que me parece súper útil que podáis saber pues el proceso de emisión de un bono desde dentro y cómo se crea y cómo se elabora el libro y quiénes participan y todo, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, finalizamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, pues dejad algún like, compartidlo, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente. Un saludo.